Muy buenos días, mis estimados estudiantes. A continuación vamos a desarrollar nuestras clases virtuales del curso de literatura con el tema género épico y sus especies. Muy bien, empezamos. Muy bien. El género épico es uno de los géneros más antiguos, ¿ya? Deben ustedes recordar que la clasificación de los géneros literarios es género épico, género lírico, género dramático, género narrativo, ¿ya? Uno de los personajes que tú tienes que conocer es sobre Aquiles. Este personaje es Aquiles, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque este personaje es uno de los personajes más importantes de la obra La Odisea, ¿ya? Muy bien. A ver, el género épico, ¿qué es? Es considerado como el más antiguo de los géneros narrativos y presenta hechos legendarios o ficticios de la forma objetiva, desarrollados en un tiempo y espacio determinado. ¿Ya? Es decir, el género épico ya es uno de los géneros más antiguos, como te estaba diciendo, y presenta hechos legendarios, de leyendas, ¿ya? Ficticios de forma objetiva, desarrollándolo en un tiempo determinado, ¿ya? Entonces es algo mitológico. A ver, muy bien. Eh, el género épico, ¿cuáles son sus especies del género épico? El género épico tiene, la primera especie del género épico es la epopeya. ¿Qué es la epopeya? ¿Ya? ¿Qué es la epopeya? La epopeya, dice, se refiere a las hazañas que se dieron en la edad antigua, ¿ya? Y es de carácter mítico. Cuando dice de carácter mítico, es de carácter mitológico, ¿ya? Sus personajes son dioses, Zeus, Afrodita, Poseidón, Atenas, ¿ya? Y seres mitológicos, Medusa, Pegaso, ¿no? Por ejemplo, los cíclopes, ¿no? Polífemo. Entonces, ellos son seres mitológicos. A pesar de su extensión, te dice, fueron memorizados y transmitidos oralmente. Es decir, todas estas obras, por ejemplo, la Odisea, la Ilíada, han sido transmitidas no a través de la escritura, sino de manera oral, ¿ya? Así como muchas leyendas, muchos cuentos que nosotros tenemos en nuestra literatura inga, entonces así igual también ha sido transmitida oralmente. De generación en generación, dice, durante un largo periodo, hasta que fueron recogidos por escrito. Luego ya fue llevado a la escritura. ¿Quién fue ese personaje? Homero. ¿Ya? Homero no es el quien ha escrito la obra literaria, sino es el quien lo ha llevado a la escritura, ¿ya? Muy bien. Ejemplo de la especie literaria, la epopeya. Tenemos la Odisea, ¿no? Acá está la Odisea. Y tenemos la Ilíada. En sí, de la Ilíada es este gráfico y de la Odisea es este gráfico, está cruzado, ¿no? Entonces, este es el caballo de Troya, ¿no? El caballo de Troya, cuando los griegos entran, ¿no? Camuflados, escondidos dentro de este caballo a la fortaleza, ¿no? De Troya, y de esa manera conquistan esta ciudad, ¿no? Y la Odisea que narra el regreso de Ulises, ¿no? De Odiseo a su pueblo, ¿no? A su tierra, a su reino que se llama Ítaca. Muy bien. Otras obras que son de Popeya, de la especie Popeya, es el Maratha, ¿no? Que es lengua hindú, y el Ramayana. Ya son obras de lengua hindú, ¿no? Básicamente con el sánscrito, ¿no? De idioma sánscrita, que son una de las lenguas más antiguas de la literatura. Entonces, todas las obras literarias que hablan sobre hechos legendarios, ¿no? Seres mitológicos, pertenecen al género épico y a especie epopeya. Ya, acá tenemos estas obras. Muy bien. Muy bien. A continuación te voy a hablar algo de
Polífemo, ¿ya? Él es Polífemo. Polífemo es un personaje que aparece en la obra La Odisea, ¿ya? Polífemo, Polífemo es un cíclope. ¿Por qué se le dice cíclope? Porque tiene solamente un ojo, ¿no? Un ojo en el rostro. A ver, vamos acá. Te dice, vamos a leer un poco de la historia, de la leyenda de este personaje. Dice, en la isla de los cíclopes, Ulises, que es el personaje que regresa después de la guerra de Troya, embarcada con sus 12 de sus compañeros y coge una de las vasijas con un vino que les había regalado el sacerdote de Apolo para regalarla. Dice. Dice, llegan a la cueva, o sea, Ulises y sus 12 compañeros, 12 soldados, llegan a la cueva de Polífemo y deciden coger, dice, todo lo que allí había. Claro, porque ellos habían llegado a esa isla y, bueno, estaban un poco hambrientos y para poder ¿no? alimentarse, saciar sus necesidades, deciden recoger todo lo que había ahí. ¿Qué encontraron en en la cueva de Polífemo? Queso, cabras y ovejas, ¿no? Dice que quesos muy, muy grandes encontraron, ¿no? Y saciaron. Pero Ulises dice no estaba de acuerdo con ese hecho. Pero no importa, sus compañeros comieron y se saciaron. En ese momento aparece ¿quién? Aparece Cíclope, el Cíclope, más conocido como Polífemo, con su rebaño y se dispone a ordeñar sus ovejas y sus cabras. Después de esto se comió a los dos de los compañeros de Ulises. Polífemo era un cíclope que no le gustaba la hospitalidad. Cuando ni bien entró a su cueva, los vio a los ¿no? a los griegos ahí, y ni bien entró, agarró y se comió a dos, de un solo bocado se comió a dos compañeros, a dos personas. Y después del rato, cuando otra vuelta se come a dos, ¿no? Se come. Entonces no era muy amable, que digamos, ¿no? Muy bien, dice, y este tuvo la idea, o sea, Ulises tuvo la idea de emborracharlo, ¿no? Es decir, la edad de tomar vino, ¿no? El vino que le había regalado, que le habían regalado. Y así fue, le dio vino y después de emborracharlo le dijo, preguntaste, Cíclope, ¿cuál era mi nombre glorioso? Y a decirte lo voy, ¿no? Ese nombre es nadie, es decir, cuando Cíclope ni bien entra a la cueva, le dice, ¿no? A Ulises, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Le dice, ¿no? Y Ulises le dice, bueno, mi nombre es Nadie, ¿no? Muy inteligente, eres Nadie. Él dice, nadie, mi padre y mi madre me llamaron desde siempre, ¿no? Ulises le dice acá que su padre y su madre le llamaron Nadie. El cíclope cayó de espaldas y le venció el sueño. Claro, por haber tomado mucho el vino, bueno, se puso a dormir ya. Ulises aprovechó para coger una estaca de olivo, la prendió en llamas y se la clavó en el único ojo que tenía a Polífemo. Polífemo gritó y gritó hasta que los demás cíclopes lo escucharon. Ellos le preguntaron cuál era la razón de su llanto y Polífemo dijo, oh queridos, no es fuerza, nadie me mata de dolor. Es decir, le que dice que quien le quitó la vista fue nadie, ¿no? Al decir que fue nadie, bueno, sus hermanos, que son los más cíclopes, no le hacen caso, no le hacen caso porque dice que ha sido nadie, bueno. Entonces, de esa manera muy astuta, Ulises escapan, ¿no? Obviamente escapan camuflados debajo de las ovejas que tenía Polífemo. Bueno, esa es una de la anécdota, de la leyenda de Cíclope, el Polífemo con Ulises, ¿no? Que es un extracto de la obra La Odisea. Muy bien. Ahora, ya hemos tratado nosotros sobre el poema, en este caso, la epopeya. Ahora vamos con la siguiente especie literaria, que es el cantar de gesta. El cantar de gesta es una especie literaria que surgió en la época, que dice acá, en la época medieval. Surgieron numerosos poemas, dice, para cantar las hazañas de los héroes del origen de la formación, deteniéndose en castillos y en los pueblos para contarlos. Gesta significa, ¿qué significa gesta? Hazaña heroica de los reinos.
Estos poemas eran recitados por juglares. Juglares eran artistas, poetas que van de pueblo en pueblo y comentan, recitan las hazañas de los héroes, de las batallas, de los soldados que recorrían los caminos. Los principales cantares son, tenemos tres cantares los más conocidos, el cantar de los Nibelungos, el cantar de Neufolds, la canción de Ronald y la canción o el cantar del mío sí también, ¿no? Bueno, ese es el cuarto. Muy bien. Es decir, los cantares de gesta surgen en la época medieval. Cuando hablamos de la época medieval, estamos hablando del siglo V hasta el siglo XV, ¿ya? Siglo XV, ya prácticamente 10 años. Muy bien. Es decir, cantar de gesta lo que habla son hazañas de de personajes, de héroes, pero héroes nacionales, ¿ya? A ver, vamos a conocer. Uno de los cantares más importantes de nacionalidad española es el Cantar del Mío Cid, donde su personaje principal es Ruiz Díaz de Vivar, ¿ya? Ruiz Díaz de Vivar es un héroe nacional, que lo que hace es expulsar a los moros, es decir, a los musulmanes de su tierra, ¿ya? En la ciudad de Castilla. Entonces, por eso es el Cantar del Mío Cid, alabanza al Mío Cid, al Cid campeador, ¿no? Es decir, son hazañas que hace el Mío Cid para poder expulsar a los musulmanes de su territorio, ¿ya? Esa es una obra. Ahora vamos con la siguiente especie. La siguiente especie literaria es el poema épico, ¿ya? Muy bien. El poema épico culto intenta reactualizar en los tiempos modernos la épica romana en un estilo generalmente lleno de reminiscencias, te dice acá, y en rima consonante. Floreció durante el Renacimiento. Básicamente, este poema épico surge en el siglo XIV, ¿no? Y hasta el siglo XV, ¿ya? Recuerden en la época del Renacimiento, porque el Renacimiento era la revaloración de todo lo antiguo. ¿Cuáles son las obras más conocidas? Es la Araucana, la Divina Comedia, ¿ya? La Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de la Divina Comedia, ¿ya? Hablamos de los cielos, ¿no? El cielo, el infierno, en donde Dante tiene que pasar por cada uno de los círculos y ahí ve cada uno de los dramas que viven las personas después de muerto, ¿ya? Entonces, estamos en el poema épico. Entonces, a ver, chicos, la Divina Comedia. Si hacemos un recuento, ¿cuál es la especie épica más antigua? La epopeya. La que le sigue es el cantar de gesta, porque surge en la época medieval, en el siglo X aproximadamente. Y el poema épico ya es el más contemporáneo que surge a partir del siglo XIV. ¿Ya? Estamos haciendo un repaso. Muy bien. Vamos con aplica lo aprendido. Vamos a explicar algunos ejercicios, cómo desarrollarlo. Dice, responder las siguientes preguntas. Bueno, ustedes van a tener ejercicios para poder responder. Dice, ¿cómo se llama el Cid? Ruiz Díaz de Vivar, ¿no? ¿Cuál es la especie de la Eneida? Ahora, si hay algunos datos que tú no recuerdas, no sabes, entonces tienes que preguntar, profesor, ¿cuál es el autor de esta obra? Entonces, el profesor te va a apoyar, ¿ya? Si es que no recuerdas o quizás no está el dato ahí en la separata. Siguiente. La siguiente pregunta dice, relaciona las especies con sus respectivos ejemplos. Lo que vas a hacer acá es relacionar. Es decir, lo que vas a hacer es señalas, ¿no? Yo no lo estoy resolviendo, simplemente te estoy diciendo con flechas, señalas, ¿ya? ¿Cuál es? O puedes enumerar también 1, 2, 3 y acá pones, ¿no? Entre paréntesis y pones la numeración. También puedes hacerlo así, ¿ya? En el siguiente ejercicio te dice ordena correctamente las letras. Ustedes acá tienen una obra literaria. Entonces tú tienes que descifrar y escribir acá, ¿no? Así igualito, con estas letras bonitas. No simplemente me vas a escribir de manera rápida, todo feo, no, me dibujas la letra, ¿no? Bien bonito, con distintos colores, así como está, así igualito también, ¿no?
qué obra literaria es la que está ahí, está desordenada, lo van a descubrir. ¿Ya? Muy bien. En el siguiente ejercicio es para marcar la respuesta correcta. Ya es simplemente marcar. Te dice épicos. Épicos, ¿qué significa? Épica, ¿no? Épico significa es antiguo, ¿ya? Épicos. Y entonces ustedes marcan la respuesta correcta. Bueno, acá dice, considerando el género más antiguo, bueno, el género más antiguo, ya sabes, épico. Épico es antiguo. Entonces, a ver cuál es. Entonces, tú ya vas, ¿no? Género que narra las hazañas de héroes. Narra las hazañas de héroes. Género, muy bien, épico. Libro, pertenece al género épico. No todo es épico. Entonces así vas desarrollando. No está muy complejo, chicos. Si tuvieran ustedes duda referente a alguna pregunta, no saben, es mejor preguntar a tener errores, ¿ya? Bueno, cuídense. Muchas gracias.